Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre, María Auxiliadora. María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es sábado 22. Quiere decir que restan 9 días para culminar este mes. Sábado 22 de octubre del 2022. 29ª semana de este tiempo ordinario. Hoy la Iglesia nos propone la figura de San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, Papa, alimentó la doctrina de la Iglesia con abundantes y esclarecidos documentos y convocó a todos los hombres de nuestra época a abrir sus puertas al Redentor. Nació en Wadowice, Polonia, en 1920, siglo XX. Fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978, después de la muerte de Juan Pablo I. De esta manera, se convirtió en el primer Papa no italiano, después de 455 años, es decir, mucho tiempo. Es decir, desde la época de Adriano VI, 1522 a 1523. Además, fue el primer pontífice polaco en la historia y el primero de un país de habla eslava. Su pontificado fue el tercero más largo de la historia, después del de Pío IX, y del que la tradición atribuye a San Pedro. Dirigió la barca de la Iglesia, consciente de que esta era la guía del mundo contemporáneo. Por ello, se preocupó por predicar el Evangelio y luchó por evitar la descristianización, sobre todo en Europa. Por otra parte, entabló diálogos ecuménicos con otras iglesias cristianas y asumió la defensa de la dignidad de la persona y los derechos humanos. En 1981 sufrió un atentado mientras se desplazaba por la plaza de San Pedro, aunque después del ataque se debilitó su salud. Visitó al agresor en la cárcel y lo perdonó, con lo cual mostró un testimonio vivo de que el amor cristiano es más grande que el odio. Fue llamado el atleta de Dios por acercarse a la calle y a las multitudes y por viajar con frecuencia. Entre sus viajes apostólicos se encuentra el que hizo a Colombia en 1986, que duró 7 días. Estando en el país, visitó Armero, Tolima. Después de la avalancha que mató a más de 23,000 personas, en 1985 murió en el Vaticano. En el año 2005 fue canonizado por el Papa Francisco en el año 2014. Yo tuve la oportunidad como seminarista de asistir a la Plaza de la Paz ahí, cuando él llegó y visitó. Recuerdo que nos tocó madrugar ese día y a las 6 de la mañana ya estábamos instalados en la Plaza de la Paz, esperando. Una espera bonita en medio de tanta gente. Recuerdo que alrededor de nosotros estaban gente de La Guajira y demás, inclusive indígenas. Fue muy bonito esa espera. Además, tuve la oportunidad de pasar por Armero
y ver todo eso, impresionante, ver cómo quedó todo eso sepultado. Y el Papa visitó esa tierra y allí oró, allí pidió por todas esas almas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 12. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto, llevando cautivos, y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados a la deriva por el viento de doctrina, en la falsedad de los hombres que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido, a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 122, 121 entre paréntesis. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegre a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten todos, perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten todos, perecerán. De la misma manera, y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Y dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año. Mientras tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Espíritu Santo, ilumínanos, danos sabiduría. Queremos dar dulces frutos, buenos frutos,
Bien dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y eso es la realidad de la vida. Queridos hermanos y hermanas, en este sábado 22 de octubre del 2022, todos somos hijos del mismo Creador, sin excepción alguna. Somos iguales ante Dios, con algunos talentos o dones que muy seguramente Él nos otorgó, pero iguales al fin y al cabo. En la sociedad deberíamos ser así, en cuanto a la dignidad y derechos que poseemos. Sin embargo, en ocasiones se nos juzga o trata según la clase social a la que pertenecemos, raza, credo o cualquier particularidad que le quieran agregar. Nosotros no deberíamos ser así. Tratemos a todos como hijos de Dios. El mensaje que nos trae la palabra de hoy es a vivir esa dignidad fraterna, sí, vivir la dignidad fraterna y don que Dios nos ha querido obsequiar, aún sabiendo que podamos cumplir papeles distintos, pero haciendo parte como de un único cuerpo místico. Dios siempre nos dará esas oportunidades que cada uno de nosotros necesita para mejorar, pero busquemos dar más que un paso. No nos estanquemos en el famoso y mediocre algún día, sino cambiemos la fórmula de la palabra con lo haré con la ayuda de Dios. Sí, es bonito, lo haré con la ayuda de Dios. Y eso es lo que tienes que decir, hermano, hermana. Lo haré con la ayuda de Dios. Claro que sí. Sin Dios nada es posible. Hoy la iglesia resalta al Papa San Juan Pablo II. Mucho cuando nacimos seguramente teníamos a este sucesor de Pedro guiando el timón de la iglesia y recordamos su alegría y celo pastoral. El Señor siempre nos dará las oportunidades que necesitemos para mejorar las cosas, y hoy puede ser ese valioso momento para mirar qué estamos haciendo con nuestra vida. Sí, qué estamos haciendo con nuestra vida, si la estamos aprovechando, estamos despilfarrando, destruyendo. Podríamos preguntarnos en nuestra reflexión personal, ¿qué pasaría si el Señor nos llamara a rendir cuentas hoy? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué tan listos o preparados estamos? Cortemos, se trata de cortar. Cortemos de nuestra vida aquello que no nos deja dar frutos y busquemos siempre podar nuestras ramas de la fe para que lleguemos firmes a la presencia del Señor. La oportunidad que necesitamos para crecer y dar fruto es hoy. No la desperdiciemos. Sí. Y como dicen las abuelas en su lenguaje coloquial y los abuelos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ojo con eso, ojo con eso. Y a veces dejamos para mañana lo que hoy podemos hacer. Hazlo. Aprovecha el tiempo. Y el tiempo que se va no vuelve. Aprovecha el tiempo, aprovechalo, hermano, hermana. Aprovecha ese tiempo, aprovechalo. Entonces estamos recordando a San Juan Pablo II, el Papa. Su nombre, Karol Wojtyła. Nació, como les decía, en Wadowice, cerca de Cracovia, en Polonia, el 18 de mayo de 1920. Su formación para el sacerdocio la vivió de forma clandestina debido al nazismo. Fue ordenado sacerdote en 1946 en Cracovia. Su ordenación episcopal se realizó en 1958 por el arzobispo de Cracovia y en 1978 fue elegido papa. Toma el nombre de Juan Pablo II. Ejerció su papado hasta el 2005, año
en el que fallece, y el Papa Francisco lo canonizó el 27 de abril del 2014. Probablemente que este hombre, toda su vida de entrega, una vida de santidad, una vida loable, tocó una juventud dura, dejó trabajar en canteras como obrero, sufrió y Dios le dio esa recompensa. Aleluya, aleluya, aleluya. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Juan 10, verso 11. Te bendecimos, Dios de la paciencia, porque continuamente nos invitas a una conversión que nos libere de nuestra propia mezquindad. Nosotros nos contentamos con la hojarasca estéril, pero tú nos pides los frutos de la fe madura. Amén, amén. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este sábado 22 de octubre del 2022, a escasos 9 días de culminar este 10º mes del año y empezar el penúltimo mes del año, noviembre. Gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias y acompaña a todos esos hermanos y hermanas, da la salud a aquellos que la necesitan, ayuda a todos aquellos que están en posoperatorio, aquellos que van a ser intervenidos quirúrgicamente, aquellos que están en tratamiento. Coloca tu mano y ayuda a que esos tratamientos den los frutos que se esperan. ¿Qué dice el texto? Aviso y ocasión de conversión. El evangelio de hoy tiene dos partes. Comentario de Jesús a dos tristes sucesos y parábola de la higuera estéril. Ambas secciones urgen la conversión antes de que se agote la paciencia de Dios. Hoy Jesús nos enseña cómo leer los signos de los tiempos en dos hechos diferentes. Muerte violenta de unos galileos cuya sangre vertió Pilato con los sacrificios que ofrecían en el templo, y derrumbamiento de la torre de Siloé al sur de Jerusalén, que aplastó a 18 hombres. Jesús comenta: ¿piensan que eran más pecadores que los demás? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. La desgracia no es castigo de un Dios vengativo, sino ocasión y aviso para la conversión. Igualmente, la parábola de la higuera estéril, que consigue un año de plazo para dar frutos antes de ser talada, es una invitación a la conversión y penitencia fructuosa, sin querer apurar la paciencia de Dios, señalando quién es, quién en la parábola diríamos que la higuera es el pueblo de Israel, el dueño Dios, el viñador Cristo y los profetas, los 3 años de esterilidad, la duración del ministerio apostólico de Jesús, el año de cuidado intensivo, la misión a los judíos por parte de la Iglesia apostólica y la tala definitiva, la destrucción de Jerusalén y del templo. En la tradición bíblica, sobre todo en los profetas, la viña y la higuera son vistas como signo del antiguo pueblo de Dios y de su bendición generosa en la nueva historia de provisión. Si hoy se emplaza a la higuera estéril a dar fruto, es que el pueblo de israelita de la antigua alianza, así como el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, deben ser una comunidad fecunda por la fe activa que brota de un corazón continuamente convertido al Señor. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Conversión continua a Dios. Reflexionando San Pablo sobre las vicisitudes de la historia del antiguo Israel, concluye: todo esto sucedía como ejemplo
y fue escrito para escarmiento nuestro. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. No es indispensable una fe que actúe por la caridad, una fe personal y activa en la práctica del amor a Dios y al prójimo, porque ante Dios no hay élites privilegiadas, como no lo fue el viejo Israel. Por eso tampoco nos basta una pertenencia nominal a la comunidad eclesial de salvación por medio de un sacramentalismo estéril. Los sacramentos de la vida cristiana piden de ustedes una fe personal, práctica y consecuente. Sí, fe. Y a veces se da una sacramentalización. No hay una fe, no hay una vivencia espiritual, no hay nada. Entonces, claro, no se valora el sacramento, no se le da la importancia, porque nadie ama lo que no conoce, ni valora. Es obvio que la conversión es siempre del pecado, que es el mal radical a Dios, que es el bien supremo, pero el pecado es abstracto, no es asible. Lo que cuenta es el agente de pecado, es decir, la persona, nosotros. Según esto, lo primero que debemos cambiar es nuestra manera de pensar y sentir para asimilar los criterios de Jesús y su estilo de conducta, tal como lo expresó en todo el conjunto de su vida y doctrina, por ejemplo, en las bienaventuranzas. Así convertiremos el corazón al desprendimiento y la fraternidad, la paz y la concordia, la misericordia y el amor, la limpieza de corazón y la alegría, la generosidad y la esperanza. Cambiar por dentro nos cuesta mucho, porque estamos muy a gusto instalados en nuestra mezquindad y en la hojarasca estéril de nuestra higuera frondosa, quizá, pero estéril, con todas las soluciones en la mano, pero sin aplicar ninguna para renovarnos y mejorar el ambiente en que nos movemos. Pues no se trata de que cambien los demás, somos nosotros, cada uno, los llamados a reformar. Y no basta tranquilizarnos con la crítica y la denuncia de la culpabilidad ajena. Jesús dijo: si no se convierten todos, perecerán de la misma manera. Percibamos, no obstante, esta urgencia de la conversión, no como una fría amenaza, sino como una invitación liberadora. De un corazón convertido a los valores del reino de Dios y del Evangelio, brotarán lógicamente los frutos visibles de una conversión que toca la realidad de la vida, pues el reinado de Dios no es espiritualismo etéreo y barato, sin incidencia en la vida de los hombres. Por eso la fe cristiana no es un saldo de religión, ni el refugio de un oasis para zafarnos de la problemática, angustia y tensiones de nuestro mundo y de nuestros hermanos. Vana conversión sería esa. Y no olvidemos que una auténtica conversión es un proceso continuo, no es un dato instantáneo, puntual y de una vez por todas, sino que requiere un crecimiento ininterrumpido y ascendente. Para eso contamos con la ayuda del Señor. Para reflexionar, nos sentimos unidos a la Iglesia con el servicio específico que podemos prestar en ella. ¿Cuáles son los frutos que hemos producido hasta hoy? Y ahí para reflexionar. Seguiremos reflexionando, como diría un amigo: Dios lo tenga en su santo reino. Queremos convertirnos, Señor, a los valores del reino: desprendimiento, fraternidad,
paz, misericordia, limpieza de corazón, generosidad y esperanza. Así seremos hombres y mujeres nuevos, hijos de tu ternura, hermanos de los pobres y discípulos de Cristo, guiados por tu Espíritu. Amén, amén. Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Santísima Virgen María, acompáñanos. Santísima Virgen María, tú que eres nuestra Madre, ven en nuestra ayuda. Ven que te necesitamos. Ven, ven, ven. Santa Madre, mira, Padre de bondad, con ojos de amor, las obras que tu Hijo hace en cada uno de nosotros. Ayúdanos para que en nuestro caminar no perdamos la paz y vayamos alegres a la casa del Señor. Socorre y auxilia al necesitado. Te damos gracias, buen Dios, por todas las oportunidades que nos brindas para cambiar y volver a ti. Gracias por ser tan paciente ante nuestras rebeldías e infidelidades. Ayúdanos a entender que en ti jamás seremos juzgados según nuestras faltas, porque la gracia de tu amor sobrepasa nuestras miserias, nuestras culpas. Muchas veces lo que nos parece un castigo solo es la consecuencia de nuestro actuar. Que la Santa Madre de Dios, esa discípula que escuchó y pudo acoger las palabras del Señor, nos enseñe a vivir en amor y fidelidad para aprender lo que ella aprendió de su Hijo. Amén, amén. Gracias, Señor, bendito eres. Este salmo de hoy es precioso. Le llaman el Salmo de las Escalas. Mientras iban caminando hacia el templo, la comunidad cantaba: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y qué bueno que nosotros también sintamos esa alegría cuando nos dirigimos al templo. Pero qué triste cuando llegamos al templo, de cualquier manera, y nos distraemos. Y estamos pendientes a todo, menos lo que se está celebrando. El concilio habla de cómo ese misterio es un misterio que se actualiza, plena, activa y conscientemente. Ni estamos plena, ni activa, ni conscientemente, porque estamos distraídos. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Mira qué hermoso, allá suben las tribus, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Y nosotros aquí llegamos al templo a celebrar la Eucaristía, a celebrar en torno a la mesa, expresión de amor, expresión de comunión. Mira, expresión. Bendito Señor, gracias Señor. Qué bueno que sepas darle importancia a la Eucaristía. Y por eso el concilio dice que la Eucaristía es centro y culme de la vida cristiana. Culme, lo más grande, lo más solemne, la Eucaristía. Es por excelencia la Eucaristía, la oración. Es importante. Y no le damos a veces el valor que ella merece. Donde ahí pues estamos actualizando ese misterio de fe, de amor, que Cristo se entrega por nosotros, que Cristo se convierte en ese alimento que nos nutre. Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Y miremos cómo el Señor escogió 12 hombres para que guiaran, pero a uno le dio la autoridad, a Pedro, de ser el guía que iba a conducir esa barca, y 12 apóstoles, 12 columnas y una piedra fundamental que es Cristo. Y sobre esa piedra se edifica la iglesia, y por eso dice el Señor: y el poder del infierno no la derrotará.
y le da a Pedro las llaves, el poder a la iglesia de atar y desatar. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Gracias, Señor, porque eres ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios de paz. Y mira cómo como el viñador le dice: Señor, déjala todavía. El viñador intercede para que le dé un año más a la viña, ¿no? A la higuera, perdón, la higuera. Y un año más. Pero, ¿qué significa darle un año más? Significa acabar alrededor, significa echarle estiércol. Es decir, ella sola no va a poder dar frutos. Nosotros también necesitamos de la oración, de la vida espiritual, de la Eucaristía, de los sacramentos. Es decir, por sí solos no podemos, sin la ayuda de Dios, sin frecuentar los sacramentos, sin leer la palabra de Dios, no es posible. Hermano, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Dios siempre nos espera. Dios siempre tiene paciencia con nosotros. Dale gracias al Señor, que a ti y a mí nos da una nueva oportunidad. Y dale gracias a Él, que es ese Dios que siempre está allí. Por eso te invito a que pidas por tus necesidades, por el Papa Francisco, para que presida la comunión eclesial con la sabiduría del Espíritu y atraiga a muchos al Evangelio. Dale la salud, la fortaleza, Señor, para que siga conduciendo esta gran barca que es la iglesia. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos. Feliz día en el Señor, hermanos.